Saludos jóvenes, esta es la clase de parámetros de onda para primero medio. Comencemos entonces. Estábamos viendo las ondas, su clasificación, ¿cierto? Ahora vamos a avanzar un poco más y ya entramos en algunos cálculos simples, pero hay que tener muy claros los conceptos para poder aplicar. Estamos entonces, esta es la clase 2, en la unidad ondas y sonido. Activación de conocimientos previos. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto anteriormente? Recordemos que lo que era una onda, una perturbación de las partículas del medio en el cual se transporta la onda, ¿cierto? Y que las partículas de ese medio no viajan con la onda, sino que solamente cuando le llega la onda de energía, las partículas, oscilan y de esa manera entonces es posible que por una secuencia de oscilaciones continuas, a medida que se va transportando la onda, es posible registrarla. Recordemos además que las oscilaciones de las partículas del medio cuando la onda la alcanza, ¿cierto? Tiene un movimiento en el mismo lugar, ¿cierto? Y a eso le llamamos oscilación. Dice, una oscilación es el movimiento que ida y vuelta de una partícula alrededor de su punto de equilibrio. Por ejemplo, en el caso de un péndulo, lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Desde el inicio va y vuelve y tenemos una oscilación. En el caso de una masa con un resorte, la misma historia. Bueno, habíamos clasificado las ondas desde ondas longitudinales, ¿cierto? Ondas transversales, de acuerdo a la forma en que oscilan las partículas del medio cuando la onda se desplaza. También habíamos visto que según la dirección de propagación las ondas se clasificaban en una sola dirección, ondas unidireccionales, dos direcciones bidireccionales, como en el caso de las ondas cuando una piedra cae a un cuerpo de agua tipo lagos, ¿cierto? Un lago, se producen estos anillos, ondas en dos direcciones, bidireccionales, y las ondas tridimensionales, ¿cierto? Por ejemplo, las ondas de sonido son tridimensionales, las ondas de luz son tridimensionales, y también las llamas de fuego son ondas también tridimensionales. Y de acuerdo a su medio de propagación estaban clasificadas en dos grandes grupos. Las ondas mecánicas son las que necesitan sí o sí un medio para poder ser transportadas. Para poder viajar, estas ondas mecánicas necesitan un medio para servir de base para su traslado. Ese medio puede ser el aire, puede ser un gas, puede ser agua, puede ser un sólido, la tierra, etc. Las ondas mecánicas necesitan un medio para poder transportarse. En cambio, las ondas electromagnéticas, como habíamos visto, todos los tipos de luz, ¿cierto? Y todas las ondas electromagnéticas que nosotros no vemos, pueden transportarse, pueden viajar dentro de un medio, sí, solamente en algunos, los transparentes, pero pueden transportarse, y es su característica fundamental, pueden desplazarse en el vacío. Bueno, de acuerdo a su sentido de propagación, ondas viajeras, es decir, que realmente cambian de posición, se desplazan, pero existen otras ondas que solamente se mueven, ¿cierto? Entre comillas, se mueven entre dos puntos, como las ondas estacionarias, las cuerdas de una guitarra, por ejemplo. Las ondas que se producen ahí son ondas estacionarias. Los objetivos de esta clase es identificar y representar gráficamente el modelo ondular y sus componentes fundamentales como la amplitud, longitud de onda y otros, identificar y calcular mediante representación gráfica la frecuencia, periodo y velocidad, o también llamado rapidez, de las ondas. Las ondas que vamos a estudiar nosotros son ondas mecánicas. Desarrollo. Aquí tenemos una simulación simplemente de un pulso, para recordar simplemente, ¿cierto? Un pulso en una onda, en una cuerda, ¿cierto? Se hace oscilar, o se hace un pulso, ¿cierto? El pulso viaja por la onda, perdón, por la cuerda, pero la cuerda no se desplaza, solamente las partículas de la onda, los componentes particulares de la onda, oscilan secuencialmente y dan esta imagen, ¿cierto? De ida y vuelta, ya que esta onda mecánica entonces, llegar al final, o la pared, se refleja y vuelve. A veces, si no hay una pared y está suelto, sí,
tenemos un reflejo en el mismo plano y en el mismo sentido. Simplemente para mostrar otro ejemplo más de una onda viajera, una onda mecánica. Es mecánica porque se transporta por la cuerda, ¿cierto? No es la clase de hoy. Bueno, estamos viendo las características de las ondas. ¿Qué es lo que vemos acá? Se está haciendo ondular, se está haciendo una onda, en este caso una onda transversal, ya que la onda se dirige hacia la derecha, pero las partículas están oscilando de arriba a abajo, es decir, transversalmente a la dirección de la onda, por eso se llaman ondas transversales. Onda mecánica porque necesita una cuerda para poder desplazarse, para poder viajar. ¿Qué es lo que vemos acá? Esta línea punteada roja se llama eje neutro, ¿cierto? Y en las ondas podemos ver unas protuberancias hacia arriba llamadas crestas, ¿cierto? O ápices, tiene varios nombres, nosotros la vamos a llamar cresta, ¿cierto? Y al fondo, abajo, una profundidad, ¿cierto? Llamado valle. Bueno, en este modelo ondular, nuevamente tenemos el modelo ondular, podemos destacar acá el concepto llamado, o el parámetro llamado longitud de onda. La longitud de onda es la longitud horizontal, en el mismo sentido, ¿cierto? En la misma dirección que el eje neutro, esta línea punteada roja, que va de una cresta a otra cresta en forma longitudinal, ¿cierto? Horizontal, llamado longitud de onda. Generalmente se mide en metros o puede tener otra unidad de longitud, pero su letra griega de simbología es la letra lambda. Ese es el parámetro de onda que vamos a estudiar y vamos a calcular. Otro parámetro de onda es la amplitud, es decir, del eje neutro al valle o del eje neutro a la cresta. Si estamos hablando de ondas que tienen la misma forma y la misma amplitud, tendrán amplitud igual. Tanto la amplitud hacia arriba, tanto la amplitud hacia abajo, será la misma. No siempre es así, pero nosotros vamos a considerar ondas que no pierden energía a medida que se trasladan, de forma teórica. Por lo tanto, tenemos la longitud de onda, esta longitud horizontal, que es el largo de una sola onda. Bueno, ¿cuál es una onda? Nosotros vamos a considerar una onda desde el eje neutro, sube, vuelve al eje neutro, baja hasta el valle y sube hasta el eje neutro. Esa es una onda. Repito, desde el eje neutro, sube, baja al eje neutro, sigue bajando hasta el valle y sube hasta el eje neutro. Una onda. En este caso, ¿cuántas ondas tenemos? Tenemos una y después tenemos dos. Aquí estamos viendo dos ondas. Elementos espaciales de una onda, habíamos dicho. Aquí tenemos un tren de ondas, varias ondas. A ver, ¿cuántas ondas tenemos? Partimos del eje neutro. 1, 2, 3, 3,5, ¿cierto? Pero esta cuarta parte, si la agregamos acá, ¿cierto? Se agrega 4 ondas. Repito entonces, tenemos 1, 2, a ver de nuevo, 1, 2, 3, 3,5, 3,75 y le agregamos la otra cuarta parte acá, tenemos 4 ondas. Aquí se ve claramente la amplitud, que es la longitud vertical desde el eje neutro a la cresta o del eje neutro al valle. Y la longitud de onda, que es el largo horizontal de cresta a cresta o de eje neutro al otro eje al siguiente eje neutro, abarcando una sola onda. Ese es el concepto de longitud de onda, el largo de una sola onda. Pero si tenemos un tren de onda y tenemos la longitud total de este tren de ondas, el lambda, o sea, la longitud de una sola onda, la podemos calcular como longitud de onda, ¿cierto? En metros, dividido por cuántas ondas están metidas en esa longitud. La longitud de onda obviamente está en metros. Período. ¿Qué es lo que es el período? Es el tiempo que demora una partícula o un objeto en realizar una oscilación o ciclo completo. Sí, esa es la definición formal, pero nosotros podemos interpretarla en forma más sencilla. El período es el tiempo que demora en desplazarse o viajar una sola onda por un punto. Es el tiempo que demora en viajar una sola onda por un punto. Bueno, si tenemos un tren de ondas, veamos cuántas ondas tenemos acá. Partimos del eje neutro, entonces tenemos una, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro, tenemos cinco. Tenemos 5 ondas.
Si tuviéramos el tiempo total de viaje de estas 5 ondas, veríamos que el periodo se calcula en el tiempo total dividido por el número de ondas que están abarcando ese tiempo. Y de esa manera nos da el periodo. Periodo que es el tiempo en que demora en viajar una sola onda. Bueno, nuevamente tenemos acá el periodo, como decía, aquí tenemos nuevamente las 5 ondas, pero esta vez sabemos que hay 10 segundos. Por lo tanto, sería el tiempo total, 10 segundos, dividido por el número de ondas, ya lo contamos, 5 ondas. ¿Cierto? En este caso el periodo sería 2 segundos. 2 segundos significa que cada onda demora en viajar por un punto 2 segundos, cada onda. Aquí hay un dibujo muy interesante que aparece un ciclo, también llamada una oscilación u onda. Esos son sinónimos, ciclo, oscilación, onda. Fíjese bien, parte del eje neutro, el azul, ¿cierto? Sube, baja y vuelve al eje neutro, una onda. Luego tenemos la siguiente onda que es de color rojo. Sube, baja y vuelve al eje neutro, otra onda. Tenemos dos ondas, la primera azul, la segunda roja. Frecuencia. Bueno, aquí hay una definición muy formal, pero en el fondo la frecuencia es el número de ondas que viaja por un punto en cada segundo. Número de ondas, ¿cierto? Número de ondas que pasan por un punto en cada segundo. Y la unidad es Hertz. Hertz, HZ. Aquí tenemos varios trenes de onda. Aquí tenemos 5 ondas. Quizás cuántas ondas tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, ¿cuántas ondas tenemos? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Y después de bajada, ¿cierto? Tenemos 7 ondas hasta ahí, ¿cierto? Y tenemos 8 ondas. Aquí tenemos 8 ondas. A ver acá, partimos del eje neutro. 1, 2, 3, ¿cierto? 3,5. Se le agrega esta cachito acá, la cuarta, ¿cierto? Se completa media y 4 ondas. 4 ondas. Bueno, la relación que existe entre la frecuencia y periodo, aquí tenemos las ecuaciones. La frecuencia es la unidad de Hertz. Si tenemos el periodo, 1 dividido por el periodo, nos da la frecuencia inmediatamente en Hertz. Pero si tenemos la frecuencia, 1 dividido por esa frecuencia, nos da inmediatamente el periodo en segundos. Recuerde, la frecuencia es el número de ondas que pasa por un punto en cada segundo. Y el periodo es el tiempo que demora una sola onda en pasar por un punto. Bueno, rapidez de propagación de una onda. Aquí tenemos un tren de ondas que está viajando hacia la derecha y queremos saber su rapidez en metros por segundo. Y eso lo podemos calcular su longitud de onda en metros dividido por el periodo en segundos. Y nos da entonces la rapidez de la onda. ¿Cuántas ondas tenemos acá? Ensayemos del eje neutro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ondas. Ahora, vamos a aplicar el modelo ondular que ya hemos visto con todos sus parámetros, longitud de onda, amplitud, periodo, frecuencia y rapidez. Y número de ondas, por supuesto. Aquí están todas las ecuaciones que nosotros necesitamos. Como decía, está el periodo, está la frecuencia, ¿cierto? La relación entre periodo y frecuencia y la rapidez de onda. Y cómo nosotros podemos calcular la longitud de onda cuando tenemos una longitud total y un tren de ondas determinado, un número de ondas determinado en esa longitud. Veamos. Vamos a hacer unos ejercicios. Allá arriba tenemos un tren de ondas. Observe bien qué es lo que tenemos ahí. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tenemos aquí? A ver. Veamos. Aquí tenemos un dibujo. Si pueden ver el puntito rojo, ¿cierto? O más bien puede ser mi... ¿Cierto? ¿Cuántas ondas tenemos desde el eje neutro? Una onda, dos ondas, 2,5 ondas. Bien, ¿cuántas ondas tenemos acá? Tenemos 2,5 y copiamos acá, dice número de ondas. Aquí entonces tenemos 2,5 ondas.
El largo total. El largo total de la... Aquí vemos 7 metros. Entonces colocamos acá 7 metros. 7 metros. Y el tiempo total, que es también el tiempo total de este tren de onda, son 10 segundos. Colocamos acá 10 segundos. Estos son los datos dados por el dibujo, el diagrama de este tren de ondas. Nos piden calcular acá la longitud de onda. Aquí dice longitud de onda, el periodo, la frecuencia y la rapidez. Veamos el primero acá, longitud de onda. La simbología es lambda. ¿Cierto? Dice longitud total. ¿Cuál es la longitud total? Ya lo hemos ya escrito. 7 metros. Sobre número de ondas. ¿Cuántas ondas tenemos acá? 2,5 ondas. 2,5 ondas. Hacemos la división. ¿Cierto? Tenemos 7 sobre 2,5 y eso nos da 2,8. Lo escribimos acá 2,8 metros. Es decir, que el largo de una onda, veamos el dibujo, desde el eje neutro, una onda hasta acá, ¿cierto? Pero en sentido horizontal, 2,8 metros. Cada onda mide horizontalmente 2,8 metros. Veamos, calculemos ahora el período. El período es el tiempo total, 10 segundos, 10 segundos, dividido, como dice la ecuación, número de ondas. ¿Cuántas ondas tenemos acá? 2,5 ondas. Bueno, 2,5, 10 sobre 2,5, ¿cierto? Eso nos da 4 segundos. 4 segundos el periodo. Significado. Significa que cada onda, ¿cierto?, se demora en pasar 4 segundos. Ese es el tiempo en dar una oscilación. 4 segundos demora en oscilar. Veamos. Frecuencia. La frecuencia. Número de ondas. ¿Cuántas ondas tenemos acá? 2,5 ondas. 2,5 ondas. Dividido por el tiempo total son 10 segundos. ¿Cuánto nos va a dar eso? ¿Cierto? 2,5 sobre 10 segundos. Eso nos da 0,25. ¿Cierto? 0,25. La unidad de frecuencia es Hertz. Bueno, la frecuencia es 0,25 Hz, es decir, que la cuarta parte de una onda se registra en un segundo. En cada segundo, entonces, pasan o se detectan, ¿cierto?, 0,25 ondas en cada segundo. Eso es 0,25 Hz. Y la rapidez, veamos la rapidez. La rapidez, dice acá la ecuación, longitud de onda, que habíamos ya calculado, 2,8 metros, ¿cierto? Dividido por el período, que son 4 segundos. 2,8 entonces, 2,8 sobre 4 segundos, esto nos da 0,7, 0,7, ¿cierto?, metros partido por segundo. Esa es la rapidez de viaje de la onda. Las ecuaciones que aparecen acá abajo en la tabla son las que hemos visto ya. Si nosotros tenemos el período, podemos calcular inmediatamente la frecuencia. O al revés, si tenemos la frecuencia, podemos calcular inmediatamente el período. Veamos otro ejercicio. ¿Va? ¿Por qué se quedó acá? Acá. Veamos, ¿qué tenemos acá? Para cada uno de los siguientes modelos de onda, entonces, nuevamente calcular la longitud de onda, periodo, frecuencia y rapidez. Aquí tenemos el modelo de onda, veamos inmediatamente. La longitud total, la escribimos inmediatamente en la tabla. ¿Cuál es la longitud? Dice ahí, ¿cierto? 10 metros. 10 metros. Número de ondas. Veamos, calculémoslo, veamos al tiro. Desde el eje neutro tenemos una onda, después dos ondas y la mitad de otra. 2,5 ondas entonces.
Una onda, claro, 2,5 ondas. Colocamos acá 2,5 ondas. Tiempo total, nos dice inmediatamente ahí, según el diagrama que nosotros vemos acá, el tiempo total del tren de ondas son 5 segundos. 5 segundos. Bueno, calculemos la longitud de onda. La longitud de onda, fíjese bien, la longitud total son 10 metros, lo tenemos ya, 10 metros, ¿cierto? Sobre número de ondas. ¿Cuántas ondas tenemos? 2,5 ondas. 2,5 ondas. Por lo tanto, ¿cuánto es eso? 4 metros. 4 metros. Veamos el período. El período. ¿Cuánto es el período? Tiempo total. Son 5 segundos. 5 segundos. ¿Pero cuántas ondas tenemos ahí? 2,5 ondas. 2,5 ondas. Por lo tanto, el período pasa a ser ahora 2 segundos. ¿Qué es lo que es el período 2 segundos? El tiempo que demora en oscilar una partícula, en formarse una onda, 2 segundos. Y la longitud, habíamos visto, de onda, 4 metros. Cada onda mide horizontalmente, a nivel, ¿cierto?, 4 metros. Luego la frecuencia. La frecuencia, número de ondas. ¿Cuántas ondas tenemos acá? 2,5 ondas. Sobre el tiempo total, 5 segundos. 2,5 entonces sobre 5 segundos. Eso nos va a dar 0,5 Hz. 0,5 Hz. 0,5 Hz. Se registra entonces en cada segundo 0,5 oscilaciones por segundo. La rapidez, la longitud de onda, que recién fue calculada, 4 metros, sobre el período, 2 segundos. De esa manera nosotros vamos a obtener que la rapidez de onda en este ejercicio son 2 metros por segundo. La rapidez de desplazamiento de la onda. Vamos al otro entonces, ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio y veamos arriba, dice tenemos el diagrama y hay que calcular los mismos parámetros. La longitud total. ¿Cuál es la longitud total? Si nosotros vemos arriba, son 5 metros. Esa es la longitud que el mismo problema lo entrega en el dibujo. 5 metros. La longitud total. Dentro de estos 5 metros, ¿cuántas ondas hay? Una sola onda. Número de ondas, una sola onda. Y el tiempo total, fíjese bien, total de este tren de onda, formado por una sola onda, prácticamente no es un tren, es una onda, 10 segundos. Tiempo total en segundos, 10 entonces segundos. Calculemos entonces la longitud de onda. La longitud de onda, ¿cuánto va a ser? Longitud de onda, ¿cierto? Es, ¿sí? La longitud total, ¿cuánto tenemos? 5 metros. Pero dentro de esos 5 metros tenemos claramente una sola onda. Inmediatamente la longitud de onda son 5 metros. El largo de la onda horizontal son 5 metros, tal como lo muestra el diagrama, ya que hay una sola onda metida en 5 metros de longitud horizontal. Período. Período, tiempo total, 10 segundos. 10 segundos. Sobre número de ondas, una sola onda. Inmediatamente entonces el período son 10 segundos. Es decir, lo que demora en oscilar, ¿cierto? En lo que demora en formarse una oscilación, una sola oscilación, 10 segundos. La frecuencia, número de ondas, una sola onda, ¿cierto? Y en el tiempo que está metida una sola onda, 10 segundos. 10 segundos. Por lo tanto, esto nos va a dar entonces 0,1
Hz. Es decir, en cada segundo, ¿cierto? Es posible registrar 0,1 ondas en cada segundo. 0,1 Hz. Rapidez de onda es la longitud de onda recién calculada arriba, 5 metros, sobre el período, también recién calculado, 10 segundos. Y esto nos va a dar entonces 0, ¿cuánto? 0,5, ¿cierto? Metros partido por segundo. Esta es la rapidez de desplazamiento de la onda. Todos estos cálculos, de acuerdo al diagrama que se está entregando aquí arriba, con estos valores. Se entrega el tiempo total del diagrama, ¿cierto? He entregado aquí el tiempo total y la longitud total. Nuevamente, las ecuaciones de acá abajo están indicando la relación que existe entre la frecuencia y el período. Nosotros estamos calculando el período y la frecuencia por separado, pero en realidad bastaría calcular uno de los dos para obtener el otro con estas ecuaciones. Ahí tenemos otro ejemplo. Tenemos otro tren de ondas con un largo total de 6 metros en un tiempo total de 12 segundos. ¿Cuántas ondas tenemos acá? Veamos. Una onda, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ondas. Ahora rellenemos la tabla acá. Llenemos la tablita acá. Longitud total son 6 metros. El mismo diagrama lo entrega. 6 metros. Número de ondas, habíamos dicho 6 ondas. 6 ondas. Y tiempo total, 12 segundos. Lo entrega el mismo problema. Calculemos los parámetros. Primero, longitud de onda. La longitud de onda es el largo total, longitud total, 6 metros. Pero dentro de esos 6 metros, ¿cuántas ondas están metidas? 6 ondas. 6 ondas. ¿Cierto? Y por lo tanto nos va a dar una longitud de onda de 1 metro. Cada onda mide horizontalmente 1 metro. Período, tiempo en que demora en oscilar una onda. Una partícula, tiempo que demora a oscilar una partícula. Veamos el tiempo total, son 12 segundos. 12 segundos. Y número de ondas que están metidas ahí, en esos 12 segundos, son 6 ondas. Y eso nos va a entregar entonces un periodo de 2 segundos. 2 segundos demora en oscilar, en formarse una onda. 2 segundos. Tiempo que demora una oscilación. 2 segundos. Veamos la frecuencia. La frecuencia es el número de ondas, en este caso 6 ondas, dividido por tiempo en que están metidas, ¿cierto? Que se midieron estas 6 ondas. Tiempo total, 12 segundos. Y esto nos va a entregar entonces 0,5 Hz. Es decir, 0,5 ondas por segundo. Es posible registrar entonces en este tren de onda 0,5 ondas en cada segundo. 0,5 Hz. Finalmente la rapidez va a ser igual a la longitud de onda, ya fue calculada arriba, 1 metro sobre, dice acá el periodo nos dio 2 segundos. Y la rapidez de onda nos va a dar entonces 0,5 metros partido por segundo. En cada segundo entonces la onda viaja medio metro, 0,5 metros. Veamos, ensayemos de nuevo el número de ondas que están acá en este tren, partiendo del eje neutro. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondas. Cierre entonces de esta clase, en la cual nosotros vimos los parámetros de onda, de longitud de onda, que es la longitud de cresta y cresta, o a partir del eje neutro, ¿cierto? Sube, baja y vuelve al eje neutro una onda. El largo horizontal de cada onda se llama longitud de onda.
Y esa longitud de onda, si tenemos un tren de onda, se puede calcular con la longitud total del tren de onda dividido cuántas ondas están metidas en esa longitud horizontal. Vimos el período, que es el tiempo que demora en oscilar una partícula o en pasar una onda, ¿cierto? Y ese tiempo, ese periodo se puede calcular en un tren de onda, el tiempo total dividido por el número de ondas. La frecuencia es el número de ondas por segundo, ¿cierto? Si tenemos un tren de onda, vemos el tiempo total, ¿cierto? Y después y tomamos en cuenta también el número de ondas que están metidas en ese tiempo. El número de ondas partido por el tiempo total que están metidas esas ondas nos da la frecuencia. Bueno, existen dos ecuaciones que están relacionando la frecuencia con el periodo con la frecuencia. Teniendo uno se obtiene el otro. Y finalmente la rapidez de propagación de una onda en metros por segundo, la longitud de onda dividido por el periodo. Bien, jóvenes, esta ha sido la clase. Debe estudiar los conceptos y la forma de cálculo, que es muy sencilla, pero es importante el aspecto conceptual. Nos vemos entonces en clases. Saludos.